Increíble revelación, lo oculto tras el funeral de mi esposo que transformó mi vida para siempre. María se quedó paralizada al escuchar esas palabras. En medio del luto, rodeada por el murmullo de amigos y familiares que se esforzaban por consolarla, un anciano desconocido había tenido el valor de acercarse y susurrarle que su esposo Javier había dejado algo importante, algo que podría cambiarlo todo. La idea le pesaba en la mente como una piedra, un nuevo peso en un mundo que ya se sentía desmoronado. ¿Qué le podría haber dejado? Una herencia monetaria que jamás podría restaurar el vacío que él había dejado, o tal vez un secreto escondido detrás de un pasado que no conocía. Esa sombra de incertidumbre se colaba en cada rincón de su ser. Mientras sus manos temblorosas se aferraban a la hoja de papel en la que había escrito la cita del anciano, la presión crecía. María había estado lidiando con enfermedades, deudas y el dolor desgarrador de perder a su esposo, todo al mismo tiempo. Ahora, ese leve resplandor de esperanza le provocaba un malestar inexplicable. Intentar descifrar la herencia de Javier era como abrir una caja de Pandora en un momento en que ya no podía permitirse más sorpresas. Con la habilidad de una costurera había logrado remendar su vida hasta cierto punto, pero un nuevo reto la amenazaba. En el pueblo, donde cada mirada era una crítica y cada conversación un juicio disfrazado, María temía que las expectativas la ahogaran. ¿Qué dirán?, resonaba como un eco en su mente. Sus vecinos la veían como una madre soltera, sola y vulnerable, una simple costurera en la que no habría nada extraordinario. La idea de enfrentarse al legado de Javier, de dar el salto a un mundo que parecía reservado para otros, le producía un nudo en el estómago que no desaparecía. La presión social aumentaba cada día y el miedo a no estar a la altura se transformaba en una sombra que no la dejaba en paz. Mientras su hija Lucía la miraba con ojos expectantes, todo parecía multiplicarse. Cada sonrisa que se desvanecía en el rostro de su hija era un recordatorio de la urgencia de despejar sus dudas. Más que nunca, quería ser más que una costurera que apenas podía mantenerlas. En una vida donde cada decisión parecía estar impregnada de riesgo, María se encontraba en una encrucijada. Tal vez el legado de Javier era su única oportunidad de escapar de las ataduras que la limitaban, pero ¿y si fracasaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando finalmente se decidió a buscar lo que Javier había dejado, se encontró con una sorpresa, un proyecto artístico que jamás había imaginado. Sin embargo, las cartas y el mapa que recibió se convirtieron en un laberinto de emociones contradictorias. La posibilidad de abrir una galería era un sueño que, indudablemente, podría significar una libertad inesperada, pero también la amenazaba con un torrente de inseguridades. La voz del anciano resonaba en su mente mientras cada paso la acercaba a la verdad revelada. Con cada movida que daba, las miradas despectivas la seguían, los murmullos a su alrededor se intensificaban. Y en ese mismo instante, cuando la idea de renacer parecía más posible, una figura conocida apareció en la puerta del pequeño local que había sido el sueño de Javier. Allí estaba, mirando en su dirección, rompiendo el delicado equilibrio que había empezado a construir. María sintió que el aire se le escapaba, mientras su corazón golpeaba con fuerza. La revelación que estaba a punto de vivir podría cambiar su vida para siempre, pero ¿sería capaz de enfrentarse a lo que el pasado traía consigo? María sintió que el tiempo se detenía a su alrededor,
mientras la figura familiar se acercaba. Era Marta, su cuñada, quien había estado distante desde el funeral, y ahora parecía estar llena de determinación. Esa mirada decidida contrastaba con el mar de confusión en el interior de María. La expectativa colisionó con el miedo, haciendo que su mente se llenara de preguntas. «María, necesitamos hablar», afirmó Marta, con un tono que no dejaba espacio a la discusión. Las palabras resonaban como un trueno en la mente de María. ¿Qué quería su cuñada? ¿Por qué ahora? La atmósfera tensa entre las dos mujeres era palpable, un recordatorio de rencores pasados y secretos compartidos. María sabía que cada encuentro podía abrir la puerta a viejas heridas que aún no había sanado. Marta, al verla absorta, continuó: «Sé que Javier dejó algo más que esa galería, algo que podría cambiar todo, pero también puede traerte problemas». Su advertencia era como un jarro de agua fría, agudizando la curiosidad y la inquietud de María. Su mente comenzaba a divagar sobre las implicaciones de esas palabras. ¿Qué más podría haber dejado Javier? La incertidumbre la envolvía, impulsándola a cuestionar no solo a su esposo, sino también a sí misma. «¿Cómo sabes eso?», le preguntó, intentando ocultar su inquietud. Marta respiró hondo y se acercó un paso más, como si temiera que su voz se escurriera en el aire. «Porque hay cosas que nunca te dijo, cosas que no entendía sobre sus proyectos. Si decides seguir adelante con esto, estarás en el centro de una tormenta». Las palabras de Marta golpearon a María como un rayo. Durante tanto tiempo había visto a Javier como un pilar en su vida, un hombre fuerte y decidido. Sin embargo, la revelación de que había un lado oculto en su esposo la dejó tambaleándose. Pasaron unos momentos entre la tensión palpable y la necesidad de respuestas. Su impulso era pie firme, pero la duda la debilitaba. «Necesito saber la verdad», finalmente confesó María, sintiendo una oleada de determinación crecer dentro de ella. Estas palabras no solo eran una afirmación, sino también una declaración de guerra contra su propio miedo. Si había algo que no había comprendido acerca de Javier, ahora podía ser el momento de desentrañarlo, confrontar aquella sombra oscura que persistía entre ellos incluso después de su ausencia. Mientras se dirigía a la casa que habían compartido, María sintió que el aire se volvía más pesado. Las decisiones que la guardaban no solo afectarían su vida, sino también la de Lucía. Con cada paso visualizaba la galería llena de arte, un refugio donde finalmente podría redefinir su vida y dejar atrás los juicios de los demás. Pero ¿sabría manejar la verdad caótica que podría emerger de los secretos de Javier? Al entrar, las cartas de su difunto marido la esperaban como antiguos fieles esperando su guía. Cada una contenía no solo palabras, sino fragmentos de un pasado que parecía atraparla en un laberinto emocional. María tomó una respiración profunda y, con un valor que había estado ocultando desde su pérdida, decidió que no se detendría hasta despejar todas las dudas. La pregunta clave resonaba en su mente. ¿Qué estaba dispuesta a arriesgar para descubrir la verdad? Sus pensamientos eran un torbellino de determinación y temores. En ese momento decisivo, un clic sonó detrás de ella. La puerta se abrió lentamente y la figura de un viejo amigo de Javier apareció sosteniendo un objeto en sus manos. «Lo siento por interrumpir, pero necesitas ver esto», dijo con su voz grave. María sintió cómo un escalofrío recorría su espalda. Esa revelación iba a ser crucial y estaba a punto de adentrarse en una verdad que cambiaría su vida para siempre. Pero ¿sería el camino hacia la redención o una caída aún mayor? María observó al amigo de Javier, un hombre que había sido una constante en sus vidas, pero cuya presencia ahora parecía cargada de significado y enigma. En sus manos sostenía un pequeño paquete envuelto con un cuidado excesivo. La curiosidad y la ansiedad se entrelazaban en su pecho,
mientras sus ojos buscaban respuestas en el rostro del hombre. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Cada palabra era una interrogante que se escapaba de su boca, como si abrir la caja de Pandora de su pasado la llevara a un abismo sin fin. «Es algo que Javier dejó para ti. Pensé que debes verlo», dijo él, mientras su mirada se volvió hacia el suelo, como si no pudiera soportar la carga de lo que traía consigo. María sintió que el aire se espesaba, la atmósfera se volvía densa y la incertidumbre ladeaba su estabilidad emocional. Sin embargo, comprendía que este era el primer paso hacia la verdad que había deseado. Con las manos temblorosas, María tomó el objeto. Era más pesado de lo que se esperaba, como si contuviera no solamente súplicas, sino el peso de decisiones pasadas. Al desenvolverlo, se encontró con un diario desgastado, las páginas amarillentas revelando un mundo que le había sido ocultado. La tapa llevaba el nombre de Javier, y eso fue suficiente para que su corazón latiera con más fuerza. María recordó cuántas veces se habían sentado juntos, compartiendo sueños y frustraciones. ¿Qué secretos estaban reservados en esos escritos? ¿Qué parte de su ser había mantenido alejada incluso de ella? Un escalofrío recorrió su columna vertebral mientras abría el diario. Las palabras, llenas de garabatos y dibujos, evidenciaban una pasión desconocida. Hablaban de sueños no cumplidos, de aspiraciones que, tal vez, Javier había sentido que no podía compartir, incluso con su pareja. Cada frase parecía un eco de las luchas internas de su esposo. Mientras pasaba las páginas, se dio cuenta de que había puntos que hablaban de más que solo arte y aspiraciones. Se asomaban relatos de dificultades, de circunstancias en las cuales la sombra de la desesperanza había hecho mella en su alma. María se identificó profundamente con esos sentimientos. En esos momentos lo entendía, pero también sentía que, de alguna manera, Javier había dejado de confiar en ella. La angustia se apoderó de su ser. ¿Había sido realmente una compañera útil? ¿Había fallado en ser quien él necesitaba? A medida que sus dedos recorrían las páginas, encontró una mención sobre una exposición secreta. Aquello la hizo detenerse, el pulso acelerándose al recordar las advertencias de Marta. ¿Sería ese el motivo detrás de la advertencia de su cuñada? La existencia de secretos ocultos hacían eco en su mente. Al mismo tiempo, un coraje silencioso surgía dentro de ella. María sabía que debía indagar más. Quizás aquello era la clave para comprender no solo a Javier, sino también su propio futuro. Con una firmeza renovada, emergió una resolución dentro de ella. Ya no se dejaría llevar por el temor, sino que abordaría todo lo que descubriera. Si Javier había decidido dejarle esta prueba, era su deber enfrentarlo. ¿Qué otras sorpresas, qué otros desafíos le aguardaban en el diario que tenía en sus manos? De repente, una pregunta resonó en su mente. ¿Y si esa exhibición secreta no solo revelaba el arte de Javier, sino también su propia transformación personal? La idea prendió una chispa de potencial en su corazón, así como un reto para los días venideros. La puerta se cerró de golpe, sacándola de su invasión de pensamientos. Los ojos de su amigo la miraban con intensidad, y eso la llevó a preguntarse si había más por venir, más de lo que Javier había dejado atrás. ¿Qué era lo que realmente intentabas ocultar, Javier?, se murmuró, sintiendo una mezcla de rabia y desafío. Era claro que esto solo era el comienzo. La búsqueda de la verdad se había transformado en un viaje de autodescubrimiento que aún no había imaginado. Sin embargo, una sombra de incertidumbre la seguía. Las revelaciones podían ser destructivas y exponerse al mundo oculto de Javier podría cambiarlo todo. María se preparaba para el camino que tenía por delante, consciente de que el viaje hacia la verdad sería el viaje hacia sí misma. ¿Estaba dispuesta a enfrentar lo que venía, incluso si eso implicaba redescubrir quién era bien adentro?
El diario, fuerte en su mano, le susurraba que era hora de sumergirse más allá de lo superficial, hacia lo desconocido. El verdadero reto comenzaba. María permaneció en la habitación, el diario de Javier entre sus manos, más pesado emocionalmente que físicamente. Cada página que hojeaba resonaba con las inquietudes y los sueños que Javier no había compartido, pero que ahora regresaban como ecos de su alma. ¿Cómo había permitido que un muro se erigiera entre ellos? Las palabras de su amigo retumbaban en su mente. Pensé que debes verlo. Era un mensaje claro y un recordatorio de su responsabilidad por el legado de su pareja. La fragilidad de su propia existencia se volvió palpable. Había estado inmersa en un círculo de rutina, un ciclo del que ahora deseaba escapar. La revelación del diario la impulsaba a reconsiderar su camino. Lo que en un principio había sido un mero afán de descubrir su realidad se iba transformando en un grito interno por crecer y evolucionar. Mientras leía los garabatos de Javier, María comenzó a identificar algo en ellos que resonaba con su propia vida. Con cada relato de lucha, cada trazo de frustración, sentía que sus propias batallas volvían a florecer. La sensación de haber estado estancada la abrumaba. La seguridad que proporcionaba su antiguo estilo de vida ahora parecía una prisión. ¿Cuánto tiempo había dejado que sus miedos la controlaran? ¿Cuánto tiempo había ignorado sus propias aspiraciones por miedo al fracaso? Se sentó en el borde de la cama, llevando consigo la realidad de que la exposición secreta mencionada en el diario podría ser su salvación. Javier había tomado decisiones difíciles y en su ausencia le estaba pasando el testigo. Había trabajado en su arte, luchado por sus sueños, y ahora María sentía que el momento de actuar había llegado. Sin pensarlo, sacó un cuaderno de su escritorio y comenzó a anotar sus propias inquietudes, sus sueños reprimidos y sus ambiciones olvidadas. La idea de la exposición no solo podía descubrir la obra de Javier, sino también ser una plataforma para reivindicar su propio potencial. Tenía que transformar esta búsqueda interna en algo tangible, en algo que no solo honrara a su esposo, sino que también resaltara su redescubrimiento. A medida que sus ideas tomaban forma, comenzó a organizar sus pensamientos. Pintar se convirtió en un espejo. Cada pincelada era un autorretrato de sus sentimientos. Sin embargo, cada mirada hacia el lienzo le recordaba su voz interior. ¿Qué tipo de artista eres?, preguntaba, amargo como el café que había olvidado en la mesa. ¿Acaso mereces estar aquí? Eran pensamientos recurrentes que intentaban anclarla a su pasado, a la silueta de la mujer que había sido antes de enfrentar la pérdida. Conscientemente se centró en el dolor transformado en arte. Al principio, cada cuadro parecía un grito ahogado, pero a medida que el proceso avanzaba, se dio cuenta de que su inconformidad también contenía fuerza. Así que decidió capturar no solo lo que había perdido, sino también lo que aún podía ganar. La inspiración de Javier se sentía como una brújula, guiándola hacia sus propias vivencias. Comenzaría a explorar su propia esencia, y no sería una mera extensión de su esposo. Su arte debía hablar de ambas almas. Cada tarde se dedicaba a crear, se sumergía con ferocidad en el trabajo, dejando que las ideas fluyeran sin resistencia. Su estudio se convirtió en un refugio donde pasaba horas. Sin embargo, los recuerdos de los días de la primera exposición de Javier la acosaban. Las sonrisas, el esfuerzo y la conexión que había sentido junto a él, todo parecía inalcanzable. Pero ahora cualquier comparación se desvanecía en la bruma de su deseo por crecer. Con el tiempo, sus obras empezaron a tomar forma, pero la inseguridad nunca desapareció, se agitó como una sombra en cada esquina. La primera vez que mostraría su trabajo al mundo era un desafío que la atemorizaba. Comenzó a planificar metas pequeñas, exposiciones de prueba en espacios más íntimos, donde la presión del juicio se disipara. Pero en lo profundo sabía que eran apenas simulacros ante la tormenta que se acercaba. Mientras pasaba horas en su estudio, se encontró replanteándose su vida. La rutina diaria que había permitido que la consumiera ya no era suficiente. Al gozar del arte, sentía que podría recuperar las partes de sí misma que había enterrado.
Mañana tendría una conversación con amigos sobre su progreso, una oportunidad para abrirse no solo sobre su trabajo, sino sobre su transformación personal. Era un pequeño paso, pero lo sentía monumental. Esa noche, sin embargo, los sueños de aceptación se vieron acechados por un dolor ancestral. ¿Y si los demás no entendían su visión? ¿Y si, en su afán por recompensar su pérdida, se convertía en el blanco de críticas despiadadas? La angustia la sobrepasaba. Pero en el crisol de esa experiencia, aquella voz interna atravesó su miedo. Las luchas deben ser compartidas. Ahí reside la verdadera conexión. Decidió que se enfrentara a esa crítica era lo que realmente la empoderaría. En ese momento, María comprendió que desaprender sus antiguos miedos era tan importante como aprender a ser ella misma sin Javier. Con el amanecer, un nuevo empuje la llevó de regreso a su mesa. La determinación se volvió su musa, acunando una nueva visión. La noche anterior había sido crucial. Sabía que tenía que seguir adelante, incluso si la oscuridad a veces parecía abrumar su deseo de brillar. Mientras a la distancia se escuchaba el murmullo de la vida en la calle, el eco de sus decisiones resonó en su mente. Esto no era solo un homenaje a Javier, era también su propio renacer. Pero, con esa luz de claridad, surgió una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si sus amigos no comprendían la profundidad de su nuevo camino? ¿Y si ese encuentro fuese más desgarrador de lo que anticipaba? Con un respiro profundo, se preparó para confrontar no solo al mundo, sino también a sí misma. La búsqueda apenas empezaba. Las horas pasaron lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido en un intento de asimilar lo que estaba por ocurrir. María se miró en el espejo del baño, observando a la mujer que se encontraba frente a ella. Era una extraña, o al menos así se sentía. La luz matutina iluminaba su rostro, resaltando las sombras de inseguridad que aún se aferraban a ella. Había decidido no solo abrirse ante sus amigos, sino también a las posibilidades que su arte podía ofrecerle. Mientras se preparaba, recordó las palabras de Javier. La vulnerabilidad es la mayor fortaleza de un artista. Aquella frase resonaba en su mente ahora como un mantra, un estímulo para afrontar lo desconocido. Se dio cuenta de que no solo iba a presentar su trabajo, sino que estaba dispuesta a exponer su alma. Esa conexión, ese enfrentamiento directo con sus amigos, se tornó cada vez más crucial. Llegó al café donde habían acordado la reunión. El bullicio de conversaciones ajenas la envolvía, pero en su interior solo había silencio. Un silencio lleno de ecos de dudas y esperanzas, temores e ilusiones. Se sentó en una mesa apartada, del lado donde la luz del sol se filtraba a través de las ventanas, y pidió un café. Al instante, el aroma la reconfortó, aunque la tensión en sus hombros no desapareció. Una vez que sus amigos llegaron, las sonrisas hicieron un intento por doblegar su ansiedad. Durante unos momentos, charlaron sobre trivialidades, pero cada risa se sentía como un escalón hacia lo inevitable. María bordeaba su intención de hablar, sintiéndose atrapada entre la urgencia de compartir y el miedo a ser rechazada. Pero cuando uno de ellos solicitó ver sus obras, el hielo se rompió. Fue como si el flujo de la conversación diera paso a un torrente de vulnerabilidad. Con un gesto firme, sacó su teléfono para mostrarles imágenes de sus pinturas. Mientras explicaba la inspiración detrás de cada cuadro, notó que todos escuchaban con atención. Las palabras salían de sus labios como un río lleno de emociones ahogadas por tanto tiempo. Cada uno de estos trabajos refleja mi dolor y al mismo tiempo mi renacer. No se trata solo de Javier, sino de mí. Los rostros de sus amigos, antes iluminados por la camaradería, se tornaron serios y contemplativos. Hubo un momento de silencio que se sintió eterno. María contenía la respiración, esperando una respuesta que determinara si su esfuerzo había valido la pena. Finalmente, una amiga rompió el silencio. «No sabía que estabas lidiando con tanto. Esto es hermoso, María. Es crudo y real,
y es tú. A cada palabra, una miel de alivio comenzó a derretir la tensión que había recubierto su ser. La conversación giró hacia el arte, las interpretaciones y el dolor que se trató de transformar en belleza. A medida que sus amigos expresaban sus reacciones, el nudo en su estómago comenzó a desvanecerse. Sintió cómo, poco a poco, se transformaban en defensores de su trabajo. Este intercambio sincero la liberó de una carga que había llevado sola durante tanto tiempo. Sin embargo, al culminar la conversación, un pensamiento inquietante la asaltó. ¿Acaso habría más personas como ella que no entendieran la profundidad de su proceso artístico? ¿Y si el rechazo no venía solo de los conocidos, sino también del mundo del arte mismo? Mientras sus amigos se despedían, la adrenalina del momento la invadió, convirtiendo sus pensamientos en un torbellino. La exposición estaba más cerca y no podía ignorar la posibilidad de que, incluso fuera de este círculo protegido, su arte encontrase resistencia. Ese temor era un hueco oscuro, pero también un empujón hacia adelante. Mientras se disponía a regresar a su estudio, una determinación renovada brotó en su pecho. Si había algo que había aprendido, era que las obras más auténticas surgen de la conexión con el dolor, no solo propio, sino compartido. Consciente de que el camino que había tomado era un camino de autorrevelación y transformación, se sintió lista para enfrentar lo que estaba por venir. Sin embargo, la sombra de la incertidumbre seguía acechando. María sabía que la próxima etapa requeriría de un coraje aún mayor. Un desafío se acercaba, uno que involucraría a críticos, expertos y la aceptación de un público que podría abrirle o cerrarle las puertas de su cielo artístico. Con una mezcla de nervios y excitación, se preguntó, ¿estaría preparada para mostrar su verdadera cara al mundo? María se sumergió en el torbellino de pensamientos mientras caminaba de regreso a su estudio. Cada paso resonaba como un eco de sus inseguridades y su mente evidente en una danza de anticipación y miedo. La conversación con sus amigos había sido liberadora, pero la verdadera confrontación aún la aguardaba. El mundo del arte no solo sería un escenario, sino una arena de gladiadores, donde cada opinión podría ser un golpe certero. Al llegar, el olor de la pintura fresca la envolvió y se sintió más cómoda. El espacio sensible y desordenado que había ido construyendo reflejaba su viaje emocional, cuadros inacabados y lienzos llenos de vida, fragmentos de ella misma. Se enfrentó a la pared donde sus obras más personales estaban expuestas. Esas piezas que le habían costado lágrimas y risas, llenas de dolor, transformación y, sobre todo, autenticidad. Sin embargo, mientras miraba a través de los colores, la voz crítica dentro de ella comenzó a susurrar. ¿Es suficiente? ¿Alguien podrá ver lo que realmente intentas comunicar? Aquí, en su refugio, la duda se transformaba en su más feroz antagonista. Comenzó a organizar sus materiales como si el acto de pintar pudiera desplazar las inseguridades que la asediaban, pero el impulso de crear fue ahogado por el peso de la incertidumbre. Decidió que era hora de actuar en lugar de rendirse a sus temores. Prendió su computadora y comenzó a investigar sobre exposiciones y concursos que pudieran alinearse con su visión artística. Cada clic la conducía a nuevas oportunidades, pero también hacia críticas que se sentían como una amenaza constante. Tenía que estar preparada. Con cada búsqueda surgieron nombres de críticos influyentes que habían dejado su huella en el mundo del arte, y un nudo apretó su pecho. Se sentó de nuevo frente al lienzo, una superficie blanca que parecía burlarse de ella. Apretó el pincel con fuerza y en su mente se formó una estrategia. Crear una obra que encapsulara su viaje, su vulnerabilidad y, sobre todo, la lucha por ser vista. Esta pieza no solo representaría un parteaguas en su carrera, sino su verdadera voz. Se dedicó a trabajar día y noche, sumergiéndose en sus emociones, a veces exhausta. De repente,
Aquello que había encontrado como angustia se transformó en un manantial de creatividad. Cada trazo era un recordatorio de su determinación. Su alma brotaba en cada obra y poco a poco se deshacía de las cadenas de la autoduda. Sin embargo, mientras creaba, otra sombra apareció en su conciencia. ¿Sería rechazada por su intensidad? ¿Por ser demasiado raw? Esa pregunta la persiguió aún en sus momentos más creativos. Con el tiempo, el lienzo comenzó a cobrar forma y cada vez que se iniciaba una nueva sesión, se enfrentaba a un dilema. ¿Debería suavizar su expresión para gustar más o arriesgarse mostrando su verdadero yo, incluso si eso no agradara? El día de la exposición se acercaba lentamente y María se encontró en un cruce. Pero con cada capa de pintura, su coraje se fortalecía y su deseo de ser auténtica crecía. La última noche antes de la gran apertura, se sentó sola frente al lienzo terminado, sintiendo una mezcla de orgullo y terror. A medida que la noche avanzaba y mientras la ansiedad la mantenía despierta, surgió una revelación. Esta obra no era solo su arte, era un testimonio de su resistencia, un grito silencioso que deseaba ser oído. Podía perder todo, pero también podía ganar la libertad de ser ella misma. Finalmente se preguntó, con una resolución renovada, ¿estaría realmente lista para enfrentar a quienes no verían más allá de la superficie o para aquellos que cuestionarían su legitimidad? Al final, se sintió como si estuviera al borde de un precipicio, y el eco de su propia voz resonó en su mente. No se tratará de la aceptación externa, sino de la verdad que hay en ti. Esa noche, mientras apagaba las luces de su estudio, una nueva pregunta se deslizó a través de su mente inquieta. ¿Quién defendería su obra cuando finalmente estuviera expuesta? La respuesta vibraba entre las sombras, susurrando intensamente en su interior. María despertó con una sensación de desafío en su pecho, como si la noche anterior no hubiera sido solo un preludio en su vida, sino un punto de inflexión. Las palabras internas que una vez fueron ecos de duda, ahora resonaban como un tambor alentador. ¿Qué pasaría si su exposición no solo la liberara a ella, sino que también ofreciera una nueva perspectiva a aquellos que la vieran? Se levantó y dirigió su atención hacia el espejo. Volvió a observar su reflejo, esta vez buscando la fortaleza en su mirada. Esa búsqueda de autenticidad seguía siendo un camino tortuoso. Caminó hacia su estudio, la luz del amanecer iluminando su espacio como si lo reconociera como un sanctum de creación. No había tiempo que perder. La exposición estaba a la vuelta de la esquina. Con mano firme, empezó a trabajar en una serie de postales que quería enviar a amigos y colegas, invitándolos a la apertura. Sopesaba cada palabra, cada trazo de tinta en el papel, consciente de que sus elecciones no solo marcarían la impresión inicial, sino que también comunicarían su esencia. Su mente reflexionaba sobre el poder de las palabras y cómo podrían ampliar o incluso limitar su mensaje. Mientras escribía, la idea de someterse a la crítica la abrumaba de nuevo. Cada invitado representaba un potencial juicio, una mirada que podía descifrar o malinterpretar su arte. Pero a medida que su pluma deslizaba las invitaciones, comenzó a notar una transformación en su interior. La vulnerabilidad que antes la había atormentado, ahora se convertía en su mayor aliada. Miró hacia sus obras, cada una iluminando diferentes facetas del dolor y la sanación. Ese cuadro, la huella de su historia. Antes de que pudiera amedrentarla el terror de confrontar a los críticos, en un impulso cerró los ojos y visualizó la apertura. Quienes la rodeaban no solo eran expertos, sino también humanos, con sus propias luchas y anhelos. Este momento no se trataba de pedir permiso para ser vista, se trataba de invitar a otros a ser parte de su viaje. Su teléfono vibró, un recordatorio de su amigo Marco, quien había estado supliéndola de apoyo incondicional en sus últimos días de introspección creativa.
Se había ofrecido para ayudarla a preparar el espacio de exposición. La idea de esta colaboración le dio un respiro, dándole una pequeña chispa de seguridad en la inminente batalla que se libraría en su mente y ante el mundo. Mientras se organizaban las piezas durante la semana, María sintió una conexión más profunda con su trabajo. Había incluso momentos donde cada balanceo del pincel comunicaba más que las palabras. Cada trazo era una declaración de independencia, un rechazo al miedo que la había mantenido cautiva durante tanto tiempo. Sin embargo, a medida que se acercaba el día, su ansiedad se intensificaba. Teniendo en mente la posibilidad del rechazo, tuvo una conversación interna crucial. Debía abrazar la vulnerabilidad, no solo en su arte, sino también en su presentación. La autenticidad, pensó, es lo que la conectará con otros. En su mente se dibujó un retrato vibrante, gente sonriente, miradas curiosas, admiración. Pero tenía que prepararse para las críticas también. Y si durante la apertura alguno de ellos se atrevía a cuestionar su autenticidad, ¿cómo respondería? Esa intersección entre la defensa de su esencia y el miedo a no ser comprendida se convirtió en su dilema. Finalmente llegó la noche de la exposición. Al abrir la puerta del espacio, un torrente de voz e ideas la envolvió. El aire estaba cargado de expectación. María se enfrentó a la sala, su corazón latiendo al unísono con el eco de las palabras que había dibujado en su mente. Sin embargo, en el fondo de su ser, una voz la seguía retando. ¿Estás preparada para la verdad que podría revelarse esta noche? Esa pregunta la guiaba. No se trataba solo de su arte, era sobre su vida misma, su evolución. Mientras rondaba la sala, una figura escondida apareció ante ella. Era un crítico famoso, conocido por desbaratar a los artistas con su juicio afilado. María sintió un escalofrío que la recorrió, pero en su interior la resolución se gestaba. Sin importar lo que dijera, sabía que su viaje había comenzado y estaba decidida a concluirlo con valentía. La velada avanzaba, pero estaba a punto de desvelarse un secreto que cambiaría su perspectiva para siempre. Uno que podría redefinir todo lo que pensaba sobre su arte y sobre sí misma. Los murmullos de la sala se intensificaron. María sintió que sus pies se volvían pesados, como si la gravedad del momento anclara su voluntad. La mirada del crítico la atravesó, una penetrante combinación de curiosidad y desdén que la hizo dudar por un instante. Pero entre esos ecos de inseguridad, una chispa de determinación comenzó a arder. Era el momento de validar su trabajo, de sacar a la luz todo lo que había estado escondido tras capas de temor. Se tomó un respiro profundo y decidió no evadir a su crítico. Se acercó a su mesa, notando cómo de repente todo el ruido parecía distorsionarse. La fragilidad de su mente se tornó en una fortaleza renovada. Inexplicablemente, las palabras en su mente cobraron vida. Soy más que mi pasado, más que el dolor. Esa afirmación lo era todo, y al mismo tiempo nada tenía que ver con su arte, sino con la esencia de quien ella era. El crítico la miró, y algo en su gesto pareció invitarla a continuar. María, ante esa mirada intensa, sintió la oportunidad de desnudarse emocionalmente, de vincular el significado profundo de sus obras con su vida personal. Comenzó a hablar. Sus palabras fluyeron sin censura. Cómo cada cuadro representaba una etapa de su duelo, cómo cada color reflejaba un fragmento de su historia con su fallecido esposo, y cómo su arte había servido como un salvavidas en momentos de tormenta emocional. Lo que era simple enunciación de sus sentimientos se convirtió rápidamente en un torrente de confesiones, entrelazadas con risas y lágrimas. Mientras expresaba su vulnerabilidad, advirtió que algunos asistentes habían dejado de murmurar y observaban con genuino interés. Su conexión con el auditorio crecía y con ello esa voz interior cuestionadora empezaba a desvanecerse. De repente se detuvo. ¿Cómo podía predicar autenticidad cuando en realidad también cargaba un miedo abrumador? No era solo el arte lo que discutía, era su vida, su historia.
y mientras sus pensamientos pululaban, recordó el silencio que se apoderaba de ella cada vez que enfrentaba un lienzo en blanco, un vacío que ahora se transformaba en un espacio para la creación. Al mirar a su alrededor, vio cómo algunos asistentes se habían acercado, sus rostros iluminados por una mezcla de comprensión y conexión. Esa audiencia no era solo receptora de su arte, sino un espejo de sus luchas, un reflejo de sus propias historias, de sus pérdidas y esperanzas. María comenzó a entender que su exposición tenía el potencial no solo de mostrar su trabajo, sino de construir puentes de empatía entre ellos. Sin embargo, al terminar su relato, tomó conciencia de que no podía cambiar el pasado. Lo que había sido un desafío personal seguiría manifestándose en su vida. Pero ahí estaba ella, completamente expuesta y con una nueva perspectiva que la abrumaba. Se dio cuenta de que había generado un cambio dentro de sí misma. Ya no era un recipiente de miedo, era un faro de luz. De pronto, el crítico habló. Sus palabras fueron medidas y reflexivas, contrastando con su fama temida. Su evaluación fue menos severa de lo esperado y, en cambio, trajo consigo una revelación. Tu arte es tu corazón. Nunca olvides que las mejores obras son las que emanan de la verdad de su creador. María sintió que una mezcla de alivio y poder la envolvía. Era la validación que tanto anhelaba, pero más importante aún, era un recordatorio de que su journey apenas comenzaba. La exposición se había convertido en un catalizador de transformación, un avance hacia la curación, llevándola a un camino desconocido que deseaba explorar. Al salir de la sala, una nueva inquietud la recorrió. Si la autenticidad había resonado así en un espacio lleno de desconocidos, ¿cómo podría llevar esa lección al mundo? Era necesario compartir su historia más allá del lienzo, abrir su corazón de formas nuevas. La noche terminó, pero la misión de María recién estaba comenzando. Mientras un grupo de asistentes la rodeaba para comentarle sobre su obra, devorando sus palabras con genuino interés, una nueva pregunta se asomó en su mente. ¿Qué pasaría si sus historias se unieran a la suya, formando una comunidad de voces que celebraran la vulnerabilidad? Su corazón palpitaba. Ante la promesa de su propio crecimiento, una nueva senda se dibujó en su camino, una oportunidad de desafiarse a sí misma de una forma inesperada. Se sintió lista para explorar este nuevo horizonte. Pero, ¿cómo lo haría? Y sin saberlo, su vida estaba a punto de experimentar una transformación mucho más grande de lo que jamás había imaginado. María se encontraba en un nuevo amanecer, la luz del sol filtrándose suavemente a través de las ventanas de su estudio, iluminando el espacio donde había encontrado no solo su voz, sino también la valentía de ser fiel a sí misma. La exposición había sido un éxito rotundo, y el eco de las palabras del crítico aún resonaba en su mente. Tu arte es tu corazón. Aquellas palabras se habían convertido en su mantra, impulsándola hacia adelante en su camino de autodescubrimiento. El gran evento abrió puertas que antes parecían selladas. Las semanas posteriores a la exposición estuvieron llenas de posibilidades. María comenzó a recibir correos electrónicos y mensajes de apoyo que la incentivaban a seguir compartiendo su arte, a dar voz a su proceso creativo más allá de una galería. Se dio cuenta de que su vulnerabilidad había conectado con otros, y el deseo de continuar esa conexión comenzó a latir en su corazón. A medida que pasaban los días, una idea se hizo presente en su mente: crear un espacio, un colectivo donde artistas de diferentes orígenes pudieran compartir sus historias reflejadas en su arte, donde cada trazo y cada color representara no solo su individualidad, sino también la conexión que todos ellos compartían. Así nació Voces del Sentir, una iniciativa que buscaba transformar el dolor en belleza y la pérdida en conexión. Con cada reunión que organizaba, María notaba cómo ese espacio crecía. La comunidad se llenaba de artistas que, como ella, habían luchado y habían encontrado en el arte la manera de procesar su dolor. Con todo el atrevimiento y la pasión que había cosechado desde su primera exposición, organizó una segunda muestra, esta vez más ambiciosa,
donde cada participante no solo presentaría una obra, sino que también compartiría su historia personal con el público. La idea era demostrar que el arte puede sanar, que las luchas individuales pueden tejer un tapiz colectivo de superación y esperanza. El día del evento llegó y el ambiente estaba cargado de emoción. María se sintió nerviosa, pero también empoderada. Había trabajado arduamente para crear un espacio donde todos pudieran sentirse cómodos, donde la genuinidad fuera valorada por encima de la crítica. Mientras observaba a cada artista presentar su trabajo, sentía que uniones invisibles se formaban en el aire. Las historias de dolor, lucha y transformación se entrelazaban, y cada voz era un ladrillo en la construcción de un nuevo hogar, un refugio para el alma. Cuando llegó su turno de hablar, lo hizo con el corazón en la mano, revisitando su viaje personal. La vulnerabilidad que una vez había temido se había convertido en su mayor fortaleza, y al compartir su propia historia, resonó con las experiencias de otros en la sala. Cada lágrima, cada risa, eran recordatorios de que no estaba sola en su travesía. Al finalizar el evento, sintió que un peso se había levantado de sus hombros. María había encontrado su lugar, su propósito. No solo había logrado explorar su propia identidad a través del arte, sino que ahora estaba guiando a otros a hacer lo mismo. Había establecido un círculo de apoyo, un círculo que prometía ir más allá de su individualidad, donde cada artista brillaba mientras compartía su luz. Con voces del sentir, la historia de cada uno de los artistas se entrelazó con la suya. La comunidad creció y la misión de empoderamiento se expandió. Se realizó una exposición anual que unía la esencia de cada experiencia, y cada año el evento atraía más atención, más corazones solidarios y más voces que cantaban alabanzas a sus pasados y esperanzas a su futuro. María terminó el proceso de redescubrimiento y sanación. Había logrado más que crear arte, había cultivado una comunidad que demostraba que incluso en medio del sufrimiento había espacio para la alegría, la conexión y la creación. Finalmente, estaba lista para enfrentar el mundo, no con miedo, sino con la firmeza de una mujer que había aprendido a abrazar sus realidades y a conectar con la humanidad compartida que existía en todos nosotros. La transformación de María fue profunda. Era un faro de luz, una guía en el resplandor que había surgido de su propia búsqueda de verdad. Sabía que cada uno de nosotros lleva historia en el corazón, y su propósito era recordarle al mundo que estas historias merecen ser escuchadas, que cada pincelada era un grito de libertad, un paso hacia la autenticidad. Este era el momento culminante de su viaje, donde su legado y el de Javier se entrelazaron en un objetivo común: crear, sanar y compartir. María se encontraba justo donde necesitaba estar, con la confianza de que ahora era capaz no solo de volar, sino de elevar a otros a su alrededor. Uníos ahora a esta historia de transformaciones. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas presentaciones cargadas de emoción. Dejen un me gusta ahora, su apoyo es crucial y hace una diferencia real. Comenten sus reacciones y teorías sobre el desenlace, vuestra voz importa. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. No esperen ni un segundo más. Este es el momento de demostrar que los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal.